Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy nos vamos a primar a ver las novedades en la sección de hogar, así que si os interesa este vídeo, poneos cómodos que comenzamos. Vamos a empezar este vídeo en la sección de flores o ramas. Habían traído muchísimas cosas de novedad, os enseño un poquito así a modo general y empezamos con esta maceta de aquí que tenía como unas pequeñas setas a su alrededor y es como un helecho artificial, lleva unas piedrecitas también. Tiene un precio de 7 euros y me pareció bien porque el tamaño era bastante grandecito y con la decoración era muy mono. Por 12 euros tenemos esta calabaza de aquí que ya os enseñé algunas en los vídeos anteriores, pero han traído esta que está todo en color blanco, es como de terciopelo y lleva diferentes tipos de hojas de otoño para decorar en cualquier estancia. Tenemos esta ramita de aquí que vienen 3 calabazas de terciopelo, vienen las 3 juntas para hacer pues alguna ramita o alguna decoración. Esta ramita de aquí que tiene un color así como rojo, no llega a ser burdeos, pero es bastante oscurito por 3,50. También por ese mismo precio tenemos esta otra de aquí, que esta flor la verdad es que no sé cómo se llama, pero bueno, vienen unas cuantas florecitas, el tallo es bastante largo y me pareció un color muy mono de cara al otoño. Por 3,50 también tenemos esta que es una flor así bastante grande. Perdonad que no conozco muy bien el nombre de las flores, pero bueno, os la voy enseñando para que lo veáis. Y también tenemos por el mismo precio estas de aquí que son como hojas otoñales en un tono marrón, entre marrón claro y marrón oscuro, porque a veces no se aprecia bien el tono en los vídeos. Y esta me pareció muy buena pues para poner en un jarrón varias ramitas y hacer uno bien frondosito. También tenemos eucalipto de color marrón, lo tenéis en color verde también, pero bueno, ya de cara al otoño creo que este quedaría mejor. También por 3,50. La mayoría de las ramas en primar tienen el precio de 3,50 por norma general. Por 1,80 para variar esta de aquí que vienen 2 florecitas, es un poco más pequeña, de ahí el precio. Me doy la vuelta porque no se veía bien con la luz. Y bueno, esta me pareció bien también para poner unas cuantas y hacer un arreglo floral. Luego por 2 euros tenemos esta así súper pequeñita para un jarrón más chiquitito. Trae una calabaza, una bellota y algunas hojitas. Este popurrí de aquí, pues para hacer un cuenco, un arreglo otoñal, es así en color como naranja, luego trae las piñas, tiene un precio de 8 euros. Me pareció un poquito caro porque en realidad las piñas las podemos encontrar en cualquier sitio. Por 18 euros tenemos estas guirnaldas, por así decirlo, de ramas para poner encima de una estantería, de un mueble, del marco de la puerta, por ejemplo. Tenemos esta que es en colores naranjas y marrones, ya más para colores de otoño, y luego la misma en tonos blancos, para que cada uno elija pues la que más le guste o el tono que más combine con su casa. Y también tenéis algunas ramitas más como esta de aquí, también por 3,50. Había muchísimas cosas. Ahora pasamos con decoración por 1,80. Tenemos estas setitas de maderas con purpurina. Tenéis este modelo y este otro de aquí, que es como más granate. Y las dos tienen el mismo precio. Luego tenemos esta ardillita con la bellota por 4 euros. Era de cerámica. Y tenía las piernecitas de cuerda que son para poner así colgando sentada de alguna estantería, de algún mueble. Luego por 6 euros tenemos estos duendecillos o gnomos, no sé, creo que son más gnomos, que se usan mucho para decorar
en otoño y tenéis por 2 euros este otro de aquí, que es un poquito más pequeño, pero más o menos es parecido al otro. Este platito de aquí que me pareció súper mono por 3,50 con las calabacitas. No sé muy bien qué utilidad darle, pero bueno, para dejar las cositas, los anillos y cosas así. Esta calabaza de cristal que lleva luces LEDs por 7 euros. Se encienden y da un ambiente así súper bonito. Y también tenéis por el mismo precio este otro modelo, que es una calabaza un poco más bajita, más redondita, y el precio era el mismo. También de fibras naturales tenemos esta por 6 euros, que es bastante chula, es así toda trenzada, es como más natural. Luego este jarrón de aquí que me pareció súper bonito, en un color ámbar tirando a chocolate, por 9 euros. Hacía unas formas así como de medio lado y me pareció súper bonito. También en jarrón tenemos este otro modelo de aquí, que es en color rojo burdeos, más o menos así, un color translúcido, por 9 euros. Ya os dije en el vídeo del haul del otro día que este color se va a llevar muchísimo este otoño, así que me pareció súper bonito. Por aquí tenemos esta manta o esta colcha, porque no es una manta, es una colcha para la cama, por 26 euros y lleva bordadas diferentes calabacitas, como podéis ver, unas más grandes, otras más pequeñas, es de 1,70 por 2 metros. Luego esta manta por 14 euros, de 1,70 por 2 metros también, en color marrón chocolate, era muy gustosita, la verdad es que era súper suavecita. Y tenéis la misma, o sea, el mismo modelo, pero en color beige, que es este de aquí, que también me pareció muy bonita y como es bastante grande, creo que para la época de otoño e invierno es súper cálida. Tenemos por aquí este cojín por 9 euros, que es así como de tela de peluche, de muñecos de peluche. Luego esta otra que es como de tela de bucle o borreguito, como cada uno le quiera llamar, en diferentes tonos de marrón, era bastante grandecita. Luego por 17 euros tenemos esta otra de aquí, que me pareció muy bonita, pero lo veo demasiado exagerado el precio. No sé, yo gastarme 17 euros en un cojín, no lo veo, tiene que ser un capricho muy grande, pero bueno, bonito era, no voy a negarlo, pero creo que para ese precio es demasiado. Y ahora vamos a la zona de las velas y portavelas. Tenemos este de aquí por 4 euros, que son como 3 calabacitas juntas para poner una vela larga. Luego este difusor de aromas que pone Frosted Pumpkin en color blanco y dorado, tiene un precio de 6 euros y de 100 mililitros, o sea que me pareció bastante mono así para decorar. Luego por aquí esta velita que tiene un precio de 7 euros en color blanco con el tallito en dorado. Es una vela de 2 mechas y es el mismo aroma. Tenemos esta otra de aquí por 6 euros. Esta es más bien atemporal, se puede usar en cualquier época del año, aunque parece que tenga un poco de forma de calabaza. Luego esta lata de aquí que pone vainilla pumpkin por 10 euros. Era bastante grande, pesaba mucho y en tonos así naranjas y dorados. Luego esta de aquí que pone vainilla y ámbar por 7 euros. Este es un velón grande de 3 mechas. Lo único que no me gusta es el dorado de la tapa. Luego esta vela de aquí que me pareció preciosa, os la enseñé en mi haul de otoño del vídeo anterior, por 4,50 y me parece muy bonita. También es atemporal y creo que da un toque como diferente. Por aquí tenemos esta de vainilla y ámbar por 3,50 en un tono marrón ámbar. Luego esta de aquí por 6 euros, que tiene un color así como beige medio translúcido o color champán. Este pone cedarwood and vainilla y del mismo olor tenemos el spray de habitación o para cualquier estancia de casa. No sé cómo huele porque no había probador. Luego tenemos esta otra vela de aquí por 8 euros que pone cedarwood and musk, también en un tono marrón medio claro. Y también tenemos el micado con sus varillas del mismo aroma de la vela. Luego también tenemos por aquí este spray para habitación que también os lo enseñé en mi vídeo del haul,
que me pareció súper bonito y elegante para dejarlo en cualquier sitio y que se vea. A mí el sándalo me encanta, pone Sandalwood and Musk. Y luego tenemos esta vela de aquí que tiene como el borde de arriba en doradito, que pone Cedarwood Spice y tiene un precio de 7 euros. Luego también tenemos en esta sección esta otra un poco más pequeñita por 3,50 de los mismos tonos que os he enseñado antes. Y ahora nos vamos con la zona de cocina, que habían traído algunas cositas de novedad, como esta pequeña cazuelita de aquí que tiene un precio de 9 euros. Es de cerámica, era un color naranja así bastante fuerte, viene con su tapa y bueno, pues para poner una carne en salsa, una sopa, no sé, un puré de patatas por ejemplo. Luego tenemos este frutero por 7 euros que hace como la mitad de una calabaza en tono naranja y lleva como la hojita en la parte de arriba, como podéis ver. Bueno, para poner fruta o cositas así. Este platito de aquí por 3 euros, pues la verdad que no sé qué utilidad era en la cocina, pero bueno, era mono. Luego esta tabla que yo la compré el año pasado por 9 euros, yo la pongo a modo decorativo, no la uso para cortar, pero me parece muy mona para dar un toque a la cocina. Luego tenemos estos 3 bols de aquí por 5 euros, son pequeñitos pues para poner aperitivo, olivas, frutos secos, pepinillos, no sé. Y lo tenéis también en este color marrón oscuro. Estos son bastante atemporales, se puede usar en cualquier época del año, no precisamente en otoño. Luego en tacitas tenemos de novedad esta de aquí por 6 euros, que es de cristal de borosilicato. Tiene doble fondo y lleva un montón de dibujitos otoñales. No sé si se puede meter al lavavajillas, no lo sé, pero era la única que había. Luego este azucarero de aquí en forma de calabaza. Bueno, azucarero o salero, como lo quiero usar cada uno, por 7 euros. Tiene la cucharita, quería enseñarlo para que vieseis cómo es la cuchara. Es esta de aquí, que parece como una calabacita y lleva unas ramitas en la punta. También es de cerámica la cuchara. Luego a juego este plato de aquí, que tiene un precio de 6 euros. Era bastante grandecito y me pareció bastante mono. A mí lo del relieve ya sabéis que no me gusta, pero bueno. Tenemos por aquí un salero y pimentero en formas de calabaza por 6 euros. Si queréis darle un toquecito diferente a la cocina y os gustan estos tonos. Luego este pack de 4 posavasos que son de cerámica, vienen en estos 4 colores por 7 euros y tienen forma de calabacita y arriba tienen como un pequeño tallito en color verde. Luego tenemos esto de aquí que es para poner la mantequilla por 7 euros, va a juego con lo mismo que os he enseñado antes. Yo esto la verdad es que lo veo un poco inútil porque yo guardo la mantequilla en la nevera y esto me parece pues como muy peligroso para tenerlo ahí guardado. Y tenemos este bol para poner ensalada o sopas o cosas así por 8 euros. Es bastante grande y profundo y va a juego con todo lo que os he estado enseñando anteriormente. Luego tenemos este pack de 4 cuenquitos pequeños en forma también de calabaza. Vienen 3 colores por 6 euros y también traen la hojita verde en uno de los lados. Imitan como la mitad de una calabaza. Bastante monos también para poner aperitivo o cositas así en una mesa otoñal. Y luego tenemos estos 3 paños de microfibra por 1,50 con motivos otoñales. Vienen 2 con figuritas y hojas y el de en medio en color liso. Y ya por último, para terminar en la cocina, tenemos estos salvamanteles en forma de calabaza que van con cuerda natural por 4,50. Me parecieron muy mono, incluso para decorar en una pared, por ejemplo, también se quedaría muy mono. Y bueno, familia, ya el resto de cositas que había os la he enseñado en los vídeos anteriores. Y luego tenéis un montón de cosas para decorar en Halloween, si os gusta dar ese toque de fantasmitas y cosas de Halloween para vuestros hogares. Habían también muchas cositas para las mascotas, para los peques, en fin, que si os gusta tenéis un montón de cositas. Tenéis que pasaros rápido porque ya sabéis que se acaba todo. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.